Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Faka. Si les pregunto, ¿quiénes fueron los primeros en volar un avión? Seguramente me dirán los hermanos Wright, quienes, a bordo de su avión, el Flyer 1, lograron realizar el primer vuelo a motor y controlado. Esto es hablando de aeronaves más pesadas que el aire, porque para ese entonces los globos de los hermanos Montgolfier ya llevaban casi un siglo en uso. Y si bien existe cierta controversia sobre estos hechos, lo seguro es que no tantas personas conozcan a Otto Lilienthal, un precursor del vuelo controlado que, de no ser porque tuvo un fatal accidente unos años antes, podría haber sido él quien se lleve los laureles. Por eso, y en esta sección de Gente que no, vamos a conocer la historia de Otto Lilienthal. Otto Lilienthal nació en Anklam, Alemania, el 23 de mayo de 1848. Mientras cursaba sus estudios primarios, ya un deseo empezaba a emerger en él. Quería volar. Su suerte terminó de decidirse cuando en esos años de estudios tuvo como profesor a Gustav Sporer. Sporer fue un gran astrónomo germano especializado en el ciclo de las manchas solares, y fue él quien le enseñó los primeros rudimentos sobre el vuelo de las aves y sobre las matemáticas. En el año 1864 se matriculó en la Escuela Técnica Regional de Potsdam, y fue ahí donde tomó la decisión de inventar aparatos voladores. En el año 1866 se incorporó a la compañía de Schwarzkopf, en Berlín. Ahí pudo poner en práctica sus conocimientos de ingeniería técnica. Su sed de conocimiento lo llevó a anotarse en la Real Academia Técnica de Berlín, y fue ahí donde realizó sus primeros experimentos sobre las bases físicas del vuelo humano, logrando publicar los resultados de sus estudios en un libro aparecido en el año 1889. Al estallar la guerra franco-prusiana, decidió unirse al ejército prusiano. En este conflicto participó como fusilero en París. Este conflicto no hizo que abandonara sus estudios, y ya de regreso en Alemania empezó a trabajar como ingeniero mecánico para la empresa Weber en Berlín, hasta 1880. En 1873, Lilienthal y su hermano, que también se dedicaba a la ingeniería aeronáutica, fueron admitidos en la Sociedad Aeronáutica de Gran Bretaña. Y fue ahí donde pudo ofrecer su primera conferencia sobre su tema preferido, la teoría del vuelo de los pájaros. A partir de 1874, se dedicó de lleno a unos experimentos que trataban de explicar la influencia de la fuerza del aire en el vuelo. Así que comenzó a construir sus aparatos voladores, desarrollando, en primer lugar, unas alas artificiales. Diseñó varios modelos de alas, siempre intentando imitar lo más naturalmente el vuelo de las aves. Lilienthal fue el primero en demostrar la ventaja de las superficies curvas en las alas de los aviones. Sus primeros descubrimientos le llevaron a la conclusión de que un perfil curvo sustentaba más que uno plano. Con estos primeros pasos, descubre las leyes de la naturaleza que rigen el vuelo. En el año 1881 decidió abrirse camino y fundó en Berlín su propia compañía de ingeniería mecánica, en la que se diseñaban y producían calderas y motores de vapor. Sin embargo, nunca perdió su interés aeronáutico, y ahí fue que en el año 1886 entró a formar parte en el Club Alemán para la Promoción de la Navegación Aérea, en Berlín. 3 años más tarde apareció su libro El vuelo de las aves como base de la aviación. En el año 1890 tomó la decisión de hacer prácticas de vuelo con aparatos voladores dirigidos. El primer intento de vuelo se produjo en 1891 en Derwitz. Por eso, su planeador se le conoció con el nombre de Derwitzer. El resultado de la prueba no fue muy alentador, ya que solo pudo desplazarse 14 metros a una altura de unos 24 metros, metro más metro menos. Durante las pruebas de vuelo, Lilienthal decidió que debía reducir la longitud de las alas de los planeadores para poder controlar mejor la fuerza del viento. A pesar de no obtener un resultado esperanzador, Lilienthal trató al año siguiente de mejorar la máquina voladora. El planeador Student de 1892 era aerodinámicamente mucho más sofisticado que el anterior, e incluía unas cubiertas en cada una de sus alas. Este salto fue mucho mejor que el primero. Alcanzó unos 82 metros de distancia a una altura de unos 9 metros, metro más, metro menos. Era demasiado complicado tener que trasladar todos los materiales desde el lugar de fabricación hasta el lugar de las pruebas de vuelo. Fue por eso que en el año 1893 construyó su propio campo de vuelo en el patio de su casa. Así fue que hizo nuevos intentos en los que consiguió mantenerse en el aire a lo largo de una distancia de 274 metros. Este planeador fue conocido como el My-Hope Renault y se convirtió en el primer planeador convertible, con unas alas que se asemejaban a la de los murciélagos. Una de las características principales de este aparato era que el perfil de la nave podía modificarse insertando diferentes estructuras. Lilienthal trató de proteger este nuevo diseño mediante una patente. El prototipo se convirtió en la base para su posterior Normal Apparat.
Con esta nave de 1893 realizó vuelos exitosos desde una colina de 243 metros de altura a una de 60 metros de altura. A medida que pasaba el tiempo y mejoraban los resultados de sus saltos, la obsesión de Lilienthal se hacía más enfermiza, y así entre el año 1893 y 1896 trató de crear un aparato de pequeñas alas abatibles, al que intentó añadir un motor. En 1894 ideó la que sería su nave voladora más exitosa, el Normal Apparat. Los datos que se han recopilado han corroborado que dicho modelo fue adquirido por al menos 9 personas, e incluso que se vendieron diversas copias del prototipo en 1893. A la máquina se le había añadido un arco de seguridad para reducir el impacto en caso de colisión, y con las sucesivas mejoras se convirtió en un biplano. En la actualidad se conservan partes de este aparato en 4 museos, en Múnich, Londres, Moscú y Washington. En 1894 llevó a cabo pruebas de vuelo con el modelo Sturmflügel, alas de tormenta, que estaba basado en los principios del anterior, pero cuyas alas eran considerablemente de menor longitud para que pudieran soportar con mayor facilidad la fuerza del viento. Este modelo también fue transformado posteriormente en un pequeño biplano. Los experimentos de Lilienthal empezaban a ser conocidos por todo el mundo. En el año 1895 lanzó al mercado el Vorflügel Apparat, al que llamó el Gran Monoplano. En este aparato se experimentaron diferentes mecanismos de dirección, así como un ala visible en forma de punta en el frontal para evitar accidentes. En 1896 trabajó sin descanso en el perfeccionamiento de las alas de sus aparatos. El 9 de agosto de 1896 sufrió un grave accidente al precipitarse de 17 metros de altura, rompiéndose el cuello a la altura de la tercera vértebra. Su mecánico lo recogió y lo llevó en coche de caballos hasta Stolk, donde lo examinó un médico. Perdida la conciencia, fue llevado en un tren de mercancías hasta Berlín, y a la mañana siguiente a la clínica de Ernst von Bergmann, uno de los cirujanos más famosos y exitosos de Europa en ese entonces. Y allí falleció, siendo sus últimas palabras: "Es necesario que haya víctimas". De ese mismo año era el gran aparato de alas abatibles basado en el modelo de 1893, al que se le había añadido un motor. Aunque su construcción estaba terminada, este aparato no llegó a ser probado. El legado de Lilienthal fue enorme, ya que se conocen, o por imágenes o por planos diseñados, un total de 11 aeroplanos. En nuestros días apenas se conservan algunas partes del conocido como el Normal Apparat o el llamado modelo alas de tormenta. Además, dejó un archivo con varios apuntes y diseños asociados a los diferentes modelos. Fue un adelantado en su tiempo e influyó de manera decisiva en el campo de la aeronáutica, y aparte de su labor técnica, llevó a cabo una interesante tarea didáctica al dejarnos numerosas obras. Y hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Les recuerdo, pueden suscribirse, apretar la campanita para que les avise cada vez que subo nuevo material, like, comentar, compartir, me ayudan un montonazo. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima.